¿Es posible vivir sin pecar? El concepto de pecado ha sufrido cambios a través de los años. En la actualidad, lo que llamamos pecado ahora son simplemente tendencias humanas muy comprensibles y que mucha gente está hasta justificando. Hay teologías que dicen que realmente el pecado es invencible, que simplemente el hombre solamente le cuesta rogarle a Dios que lo perdone, confiar en Jesús para que lo perdone, pero que el pecado en la persona es imposible de vencer. Así hay enseñanza en la actualidad. Y nadie ya se está preocupando, o muy poca gente se está preocupando de parar el pecado en su vida, porque entienden que el pecado es imposible de vencer. Se está vendiendo eso. Es una buena práctica, un buen recurso, esto de que usan muchos, desde la antigüedad, usaban muchos estudiosos de la Biblia, es que cuando van a estudiar un tema o una palabra, un concepto, acuden a la primera vez que esa palabra se menciona en la Biblia. Y es muy interesante ver cuál es la primera vez que la palabra pecado aparece en las Escrituras. Está aquí en Génesis, en el capítulo 4. Relata aquella ocasión de la diferencia que hubo entre Caín y Abel. Esto que pasó entre Caín y Abel va más allá de del simple cuentecito que la gente ha querido ver, porque aquí nos abre en algunas menciones, algunas frases como puestas allí, que nadie ve nada por ahí, pero se abren ventanas donde se ven vastos campos de pensamiento. Vamos a ver. Por ejemplo, comenzamos aquí, Génesis 4:3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín ni a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y se decayó su semblante, se demudó su semblante, cambió el rostro. Y interesante esto aquí, el Señor habla con Caín. Óigame, el mismo Dios viene y habla con Caín. ¿En qué forma? En sueños, se le apareció en forma corporal visible. No nos dice. Pero el Señor viene y habla con Caín y le dice: ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Él estaba enojado en contra de Abel, pero quien había rechazado la ofrenda era Dios, y él estaba allí frente a Dios. Pudo haberse quejado frente a Dios, pero no, él estaba ensañado contra Abel. Pero ahí está Dios, que fue quien te rechazó. Habla con él, exponle a él tu queja. Pero no, está ensañado contra su hermano. Hay que ir viendo por aquí. Le dice el Señor a Caín: si tú hicieres bien, no serás ensalzado. O sea, si tú hicieres bien, serás ensalzado. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Saben que en mis primeros días del Evangelio yo leía a un muchacho leyendo esto aquí. Yo pensaba que estaba hablando ahí él estaba hablando de Abel. O sea, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Era como que le estaba diciendo a Caín que él se iba a enseñorear de Abel. Pero no es eso lo que está diciendo. Está hablando del pecado. Dice: si tú hicieres mal, el pecado está a la puerta, está ahí acechando, está para echarte mano. Dice: con todo, a ti será su deseo. O sea, tú lo puedes someter a su voluntad. Tú te puedes enseñorear de él, del pecado. Muy diferente a las teologías modernas. Dice aquí, el Señor le está diciendo a Caín: tú te puedes enseñorear del pecado. El pecado será a tu voluntad, tú te enseñorearás de él, será puesto a tu deseo, lo que tú quieras. O sea, si quieres lo cometes, si quieres no lo cometes. Y uno se dice: pero ven acá, y todo esto que dice
¿qué digo? El libro de Romanos. Dice Romanos, capítulo 7, por ejemplo. 7:18. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas el efectuar el bien no lo alcanzo. ¿Qué problema con Pablo aquí? Sigue, 7:19 de Romanos. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. ¿Cómo compagina esta declaración de Pablo con lo que el Señor le dijo directamente a Caín? Sigamos. Y si hago lo que no quiero, ya no obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y luego concluye él: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Tremenda confusión. Por algo decía el apóstol Pedro que había entre los escritos de Pablo algunas cosas difíciles de entender y que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Vamos a ver, ¿cómo podemos trazar bien lo que está diciendo Pablo aquí? ¿Qué es lo que quiere decir? Porque esta estrategia de entendimiento, de ver la primera vez que aparece una palabra empleada en la Biblia, y eso nos va a dar a nosotros la directriz para saber cómo interpretarla, cómo leerla, cómo entenderla, donde quiera que aparezca más adelante. Aquí nos va a dar la directriz, nos va a decir, pecado va por aquí. Miren, está hablando de pecado, capítulo 4 de Génesis. Miren que desde el principio hasta este momento se cometió pecado, se hizo bien, se hizo mal, se cometieron errores, pero la palabra pecado no aparecía. Cuando aparece aquí como algo que está acechando al que hace mal, pero que tú lo puedes dominar, que tú te puedes enseñorear de eso. Esto está interesantísimo, Esto está interesantísimo. ¿Qué hizo más tarde Caín? Se ensañó contra su hermano y lo mató. Uno se pregunta, pero ¿iba a tener él más razón si mataba a Abel? Para mí, no están obligados a comprarme esto, a creerme esto, pero para mí que estos sacrificios, ambos sacrificios, tanto el que hizo Caín como el que hizo Abel, no fueron ocultos, no fueron hechos en la soledad de una selva por allá, ellos solitos. No, yo creo que estos sacrificios fueron actos públicos y que ahí había mucha gente y que no lo hicieron tempranito de su vida. Yo creo que cuando ellos lo hicieron ya había varias familias, había gente, había ya población. Esta gente duraba casi 1000 años. Había población. Y este acto determinó una popularidad, determinó quién tenía la razón entre ambos tipos de religión, porque hay dos tipos de religión aquí, evidentemente. Entendamos, ¿por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Y otra cosa, ¿por qué Dios le dijo que él no hizo bien con su ofrenda? O sea, Caín tenía entendido qué debía ofrendar. Él sabía bien qué era lo que Dios pedía, pero no dio lo que Dios pedía. Está claro, porque el Señor le dijo, si tú hicieres bien, tú serás ensalzado. O una pregunta retórica, ¿verdad? No serás ensalzado si tú hicieres bien. Pero si hicieres mal, mira, el pecado está a la puerta. Pero tú te puedes enseñorear de él. Tú lo puedes vencer. A ti será su deseo, su voluntad. Tú puedes rechazarlo, tú lo puedes dominar. La gente dice, ¿y realmente puede una persona dominar el pecado? Tiene razón. Señores, está hablando Dios, es Dios quien está hablando. Y si todavía hasta ese momento no hubiese sido, solamente porque Dios lo dijo, a partir de ahí ya es. Porque como dice el Salmo 33,
porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. En la palabra de Dios está la energía que llamó los mundos a la existencia. Cuando Él dijo, tú lo puedes dominar, en esa misma palabra le estaba dando la fuerza con qué hacerlo. Le estaba dando el recurso, le estaba dando el conocimiento, la luz. ¿Con qué? Lo estaba armando. ¿Y cómo lo podía hacer? Simplemente ve y ofrenda como hay que ofrendar. Fue lo que el Señor le dijo en cierta forma. Tú lo puedes dominar el pecado. ¿Cómo se domina el pecado que estás echando? Mira, tú tienes la manera. Esa sangre del cordero que tenía que derramar, que Él se opuso a derramarla, era la única que podía salvarle, la única que podía pagar por los pecados y lo único que podía ser acepto delante de Dios como algún esfuerzo de parte del hombre, algo que el hombre pudiera presentar. ¿Qué era lo que podía presentar? La sangre de un cordero. Pero Él presenta los frutos de la tierra. Llevó allí aquellas grandes auyamas, grandes ñames, yucas grandísimas, grandes piñas, pan de azúcar, llevó guanábana, llevó lechosa, llevó buenos mangos, naranjas, manzanas, todo eso, mapuey, yautía, todos los frutos de la tierra, en su punto, grandotes así, diría uno aquí, aptos para exportación, lo mejor, pero eso era el esfuerzo de Él, fue algo que Él trabajó, el Señor no le estaba pidiendo eso. Es lo que pasó con Nabucodonosor. Nabucodonosor, cuando se ensoberbeció, ¿qué fue lo que dijo Nabucodonosor? Déjame ver, yo marqué aquí el pasaje de Daniel 4:30. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza? Miren, se ufanó. Yo hice todo esto. Y dice la escritura aquí mismo, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando cae una voz del cielo que le dice, a ti dicen, rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti, y de entre los hombres te echan, y con las bestias del campo será tu morada, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y a quien Él quiere, lo da. El mismo error cometió Faraón, porque dijo, mi río, y yo lo hice. O sea, sus propias obras, se ufanaban de sus propias obras. Pero Dios aquí lo que le dice es, ofrece la sangre del cordero, y tú también serás acepto. Si bien hicieres, ¿no serás ensalzado? Sí, hazlo bien. Tú puedes ofrecer la sangre del cordero. ¿Por qué Él se opuso? ¿Por qué mejor prefirió matar a aquel que estaba haciendo lo correcto? Y otra cosa, bueno, ya lo dije, ¿por qué no se ensañó contra el mismo Dios que aquí le estaba hablando? ¿Por qué no le habló directamente a Él? No, demudó su rostro, se sintió mal porque no se aceptó su fuerza, lo que Él estaba ofreciendo. Aquí viene, y aquí entonces comenzamos a balancear. ¿No vale de nada mi esfuerzo para yo complacer al Señor? El Señor no te pide que tú hagas obras de tu mano. El Señor lo que te pide es que tú ofrezcas lo único por lo cual tú puedes ser salvo. Ofrece la sangre. Ahora, ¿en qué está? ¿Cuál es el meollo del asunto? De que si tú ofreces la sangre, entonces tú vas a guardar la palabra y vas a hacer bien. ¿Por qué? ¿Por qué hizo Abel el bien? Porque ofreció la sangre. Pero a su vez, la conducta de Abel también estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en esto de ofrecer la sangre se da también, hay una clave para entender cómo somos salvos, y es la contemplación, el principio de la contemplación. Cuando dice la Escritura, hablando de los salvados,
y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Hablando en Apocalipsis 12, de la guerra de los hijos de las tinieblas contra los hijos de la luz, los de la simiente santa contra la simiente de las tinieblas. ¿Por qué vencen ellos? Vencen por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Ese testimonio y esa sangre del Cordero es algo que ellos contemplan. Ese testimonio de la sangre es la vida de Jesús, todo su trajinar, toda su testificación aquí de vida. Eso es contemplar la sangre. Cuando Él sacrificaba el Cordero, Él estaba mirando al Mesías, estaba mirando la vida de aquel que se iba a encarnar, de Dios encarnado, viviendo su vida perfecta. Iba a ver las obras de bien, iba a ver la luz iluminando, y al verle iba a ser transformado de gloria en gloria, en la misma semejanza como por el Espíritu de Dios. Eso era lo que pasaba con Abel. Abel, al ofrecer lo que Dios pedía, entonces, por contemplación, él reproducía el carácter de ese Cordero de Dios. Y ahí está. Él podía elegir, Caín podía elegir hacer el bien. Pero ¿cómo va a hacer el bien si en mi cuerpo no mora el bien, en mi carne no mora el bien? Como dice con razón Pablo. Pero al hombre se le dio la potestad de elegir. Puede elegir seguir a Cristo. Como dice el corito, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Tú puedes mirar. ¿Por qué? ¿Qué dice el Señor? Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos. Todos los términos de la tierra, mirad a mí. Pongan los ojos en mí. Porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí. Tú tenías que mirar. Tú tienes que mirar. Mirar que la gloria de Dios al Cristo crucificado. Mirar la sangre. Triunfar por la sangre. Contemplando esa sangre. Porque esa sangre es el testimonio. Y cuando contemplamos el testimonio, contemplamos la sangre del testimonio, entonces nosotros somos transformados. Esta es la clave de la victoria y lo que debió haber hecho Caín. Pero veamos un poquito la conversación, lo que hay detrás de la conversación de Caín con el Señor, con Dios. En la conversación de Satanás con Eva hay unas claves. Satanás le dice, con que Dios te ha dicho que no coman de los árboles del huerto. Hizo una exageración. Y uno dice, no, pero él dijo, no, pero es que el Señor no ha dicho eso. El Señor lo que dijo fue, de todos los árboles comerás. Comemos de todos los árboles. Él lo que dijo fue que de ese árbol que está en medio del huerto no debemos comer, porque si comemos de él vamos a morir. Entonces ahí viene él y contradice. Pero primero exagera. Dice una mentira. Te ha dicho que no comas de todos los árboles del huerto. Así como habló el Señor con Caín, es seguro que Satanás también le susurró a Caín. Yo creo eso. ¿Qué fue lo que le susurró? Con que Dios te ha dicho, con que Dios ha dicho que Abel es mejor que tú, Abel es más importante que tú. Eso es lo que Dios ha dicho. Y quizás en ese momento le dice Caín, no, él lo que dice no es que él valga más que yo, sino que yo debo ofrecer la sangre de un cordero, no mis esfuerzos. Yo quedé mal porque ofrecí el fruto de la tierra y no fue eso lo que él pidió. Él pidió la sangre del cordero, la sangre de un sacrificio. Y de esa manera somos salvos. De esa manera es que podemos tener la bendición. ¿Qué podría haber dicho Satanás? En esencia, su palabra en esencia fue mentira. Sabe bien Dios que tus esfuerzos son los que valen. Él lo que no quiere es que tú seas igual que él
Cuando tú te haces productor, que tú produces las cosas con tu esfuerzo, tú te haces igual que Él, porque Él obra las cosas y hace las cosas. Él es un hacedor. Él no quiere que tú te le iguales. Ahora, si tú haces las cosas, produces tus frutos, tú haces como Él, tú eres como Él, que obras las cosas, haces las cosas. Puedes ser como Dios, con capacidad de hacer. Por ahí podía ir la cosa. Porque entonces, de la parte de Abel, Abel no presentaba sus obras como que tenían importancia o que podían pagar, que podían ser del agrado de Dios. ¿Por qué? Porque hasta lo bueno que nosotros podamos hacer, nuestras buenas obras, son trapos de inmundicia, las buenas. Todo, hasta lo bueno que podemos hacer, va manchado de un egoísmo, de un deseo de vanagloria, de lucir, de mírenme a mí, y yo sí soy grande, o yo sí soy humilde, o sea, hasta orgullo de la propia humildad. Así es de complejo el pecado. Pero cuando se ofrece los méritos de Cristo, entonces hay una transformación del alma, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en la misma semejanza. Y como dice el libro de Hebreos, esa gloria de Dios que nosotros contemplamos es su humillación, su muerte de cruz, sus padecimientos, su obediencia y todo su sufrimiento. Cuando contemplamos todo esto, nosotros nos hacemos igual que Él. Al contemplarle, reproducimos en nosotros toda esa calidad. Entonces la presencia de Cristo viene a nosotros, nos rodea y quedamos revestidos de Cristo. Y quedamos, no que más o menos obedientes, no, quedamos ante Dios perfectos. Quedamos totalmente perfectos. Porque eso es lo que Dios quiere. Que nosotros seamos iguales a su Hijo, y lo conseguimos por medio de la contemplación, contemplándole, mirándole. Eso fue lo que no quiso hacer Caín, lo que no entendió o no quiso entender. Hoy mucha gente está teniendo un tipo de evangelio que se ha levantado, como dice la Escritura, que muchos teniendo comezón de oír, entonces se levantarán maestros conforme a su concupiscencia, conforme a su pecado, que le dirán lo que ellos quieren oír, lo que ellos quieren escuchar. Por ahí anda el evangelio de los sodomitas. Ahora los sodomitas, estos que viven hombres con hombres, mujeres con mujeres, ya tienen su evangelio. Gente que ya tienen iglesias, que han acomodado la cosa para que combine con sus concupiscencias. Y allí van esa gente, porque le han arreglado un evangelio de acuerdo a cómo ellos ya quieren vivir. Y se amparan en Pablo y se amparan en todo esto, en ese tipo de evangelio acomodaticio o de gracia barata, como dicen muchos por ahí, que una gracia barata que cubre todo lo malo y la persona no tiene que arrepentirse porque total, en mi cuerpo no hay el bien, yo no puedo hacer el bien por más que yo quiera. Y dicen que no van a hacer el esfuerzo. El pecado no se puede dominar, eso no es verdad. El pecado nos domina a nosotros, Dios tiene que salvarnos así, y cuando venga ese día, Él nos va, ahí ya no pecaremos más. Pero aquí, no, el pecado no tiene cómo uno dominarlo. Y el Señor dijo, tú lo puedes dominar, tú te enseñorearás del pecado, tú puedes desear hacer, tu deseo, tú puedes querer hacerlo o no hacerlo. Pero ¿cómo? Ofrece el sacrificio correcto y mediante la contemplación tú vas a superar ese pecado y lo vas a dominar. Fue lo que el Señor dijo. Creemos nosotros que ese concepto de pecado que aparece aquí temprano en Génesis 4 es el que debiera predicarse, opino yo humildemente, ¿verdad? El que debiera predicarse, un pecado que puede ser vencido por medio de el sacrificio, ejecutando la ofrenda correcta, haciéndolo como Dios dijo, como dijo el Señor, si tú hicieres bien, serás ensalzado. Ese bien se puede hacer. ¿Cuál es el bien? Que no quiso hacer Caín. Ofrecer lo que Dios dijo, ofrecer la sangre
del Cordero, como anunció Juan. Este es el Cordero de Dios. Mírenlo allá. Ese es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé su luz y su gracia para siempre.